Bueno, hoy una semana corta en relación a, obviamente, las semanas anteriores. Hoy día el mercado cerró con un 0,39 abajo, por lo menos el S&P 500. Solamente tuvimos sectores que son los más relevantes con caídas importantes. Estamos hablando de energía, tecnologías de información y la industria. Los demás todo subiendo, financieros al alza, comunicación y servicios al alza, consumo discrecional al alza, salud en alza, utilidades en alza. Así que el mercado estuvo bastante mixto, yo lo hice saber durante la tarde. Vamos a ir aquí a ver a Finbis, nos vamos a los mapas, por ejemplo, y en el mapa si se dan cuenta, hay algunas muy verdes, algunas muy rojas, pero un popurrí de cosas, bastante mixto el mercado. Uno diría como, oye, pero se ven más verde que rojo, sí, efectivamente, pero probablemente las empresas que hayan tenido mayor peso, aquí vamos a verlo en el Slick Chart, nos van a ir demostrando que probablemente hayan tenido grandes caídas. Por ejemplo, Nvidia cayó un 1,4% a 165. Apple también cayó. Estas dos posiciones ya tienen cerca de un 5%, perdón, un 12%, un 13% de todo el peso del S&P 500. Por ende, si caen, caería cerca de un 13% del índice en general. ¿Ya? No estoy diciendo que caigan un 13%, sino que el peso del 13% tendería a mostrar una tendencia más negativa que positiva. Aquí Microsoft subió un poquito, Amazon también, Google en negativo, también tenemos acá Alphabet en negativo. Entonces, la verdad es que bastantes empresas con mayor peso negativas al día de hoy. Eso ya demuestra evidentemente, porque aquí tenemos Berkshire Hathaway en alza, Walmart, Eli Lilly, JP Morgan, Exxon, Johnson Johnson, Visa, Costco, Mastercard positivas. Si bien obviamente ahí habría que sumar y restar todo, pero en sí nos damos cuenta que las empresas de mayor capitalización o de mayor peso dentro del índice se han llevado gran parte de la rentabilidad. ¿Y esto por qué? Nos damos cuenta que tenemos solo tres sectores negativos, pero son los tres sectores que más peso tienen en el índice, así que eso nos muestra evidentemente el movimiento negativo. Avanzando evidentemente con lo que ya nos convoca, temas relevantes de la semana, yo quiero compartirle aquí este gráfico de Goldman Sachs, que se los compartí durante el día de ayer, pero me pareció interesante para comenzar la semana. ¿Por qué? Dice, este gráfico muestra el comportamiento de los CTA, que son fondos de inversión que utilizan algoritmos para seguir tendencias de mercados financieros. El gráfico resalta momentos donde estos eventos fueron de forma violenta, ¿ya? Aquí la línea punteada nos dice que el mercado puede seguir cayendo, ¿ya? Esta línea punteada que vemos por acá. Y si nos damos cuenta, la línea continua, que es finalmente esta línea que podemos ver aquí, nos va mostrando finalmente cómo están posicionados los CTA y cuánta plata han vendido. Si se dan cuenta, 190 billones según lo que dice acá. Y también el posicionamiento muestra bastante tendencia negativa. Aquí te muestra los shocks finalmente de qué ha sido lo que ha impactado durante el último tiempo. Tenemos, por ejemplo, el COVID-2020, una gran caída, una gran venta en este caso, 250 millones de dólares en este caso tiene que ser. Y bueno, eventualmente se ha mantenido bastante lateral, pero cíclico en este caso, ¿ya? Ahora, estamos llegando a puntos de estrés, evidentemente, estamos viendo caídas muy pronunciadas, esto no se veía, como les decía yo, del 2020, y eventualmente podríamos ir teniendo mayores caídas si es que no tenemos reparos en el conflicto en Medio Oriente y si es que no tenemos algunas noticias positivas de por medio, ¿ya? Esto es netamente para que ustedes también entiendan el por qué esto es interesante y por qué se comparte. Dice, los CTA, o sea, en este caso, los trading algorítmico, dice, son seguidores de tendencia. Cuando el mercado empieza a bajar, sus algoritmos les ordenan vender, lo que a menudo crea un efecto de bola de nieve que acelera las caídas de precio, ¿ya? En ese sentido estamos hablando de que, si vamos al S&P 500, por ejemplo, vamos a ver el S&P 500, nos damos cuenta que el S&P 500, por ejemplo, teníamos un nivel importantísimo en 6.474 en este caso acá. Si se rompe ese nivel, los CTA que dicen, vende como loco porque el mercado va a seguir cayendo. Eventualmente se hace un short squeezing, que finalmente es mucha gente comprando porque quizás estaban esperando que en ese precio rebotara el precio o algo por el estilo, pero eventualmente lo que se hace es una venta muy rápida del precio y comienza a caer desenfrenadamente, ¿ya? Si bien eso no se ha dado así como con gran violencia últimamente, sí hemos visto caídas, pero esta caída, a mi parecer, a diferencia de los años anteriores, es una caída mucho más controlada, como mucho más mesurada. O sea, si viene una caída violenta, al fin y al cabo, cerca de un 10% desde los máximos, no ha caído un ascensor, no ha caído como con tanta violencia, uno lo puede ver sí en el rango de tiempo, sí eventualmente, pero no ha sido como una jornada donde no, un 3% hoy día, no, un 4% hoy día, sino que hemos tenido jornadas donde hemos caído, dos jornadas seguidas, la tercera sube y así sucesivamente, ¿ya? Por lo general hemos tenido, no sé, 3, 4 días de puras negativas y luego sale una o dos días positivos y el mercado como que no lo resiente tanto. Entonces, la verdad es que hemos tenido como una dinámica de año bastante, no lo diría tranquila tampoco, pero en relación a la violencia del mercado un poco pausada. Se ha visto un poco, si bien con una caída bastante pronunciada, no ha sido tan drástica y hemos tenido ciertos repuntes a medida que esto se ha ido desarrollando, ¿ya?
Bueno, eso más que nada, los CTA, más que nada para darle el posicionamiento de en qué se encuentra esto, cómo estamos, nos estamos dando cuenta que es un mercado completamente bajista, no estamos esperando que el mercado rebote aquí a máximos históricos, ni eventualmente algo similar. Ya el mercado no está dando ninguna señal ni nada por el estilo y hay que estar esperando a ver qué nos va diciendo el mercado y por ende también qué nos va diciendo Jerome Powell, perdón, Donald Trump y el conflicto entre Irán y Estados Unidos, ¿ya? Bueno, más que nada entrando a estadística, ustedes saben que me gusta hablar harto de estadística, denme un segundo, ahí sí. Hablar harto de estadística en este caso y estamos aquí entrando a un punto que viene siendo uno de los peores trimestres de todo el periodo, de Donald Trump en este caso, de todo el periodo presidencial. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, el segundo trimestre del segundo año tiende a ser el más negativo, o sea, un menos 2,8% en promedio desde 1950 a la fecha, cuando hemos tenido estas estadísticas de los presidentes. Ya por lo general tiende a terminar un año bastante negativo, un menos 2,8%. El tercer trimestre tiende a ser ligeramente mejor y ya el cuarto trimestre del segundo año tiende a ser completamente bueno, ¿ya? Ahora, si uno lo empieza a analizar de la siguiente manera, eventualmente estamos atravesando la peor parte, ¿ya? Y probablemente, si es que no llegamos a una solución del conflicto y todo esto, se pueda seguir extendiendo, ¿ya? Y hemos hablado también en reiteradas ocasiones que esta caída que eventualmente, o esta ventana que eventualmente esperamos en mayo, probablemente también coincide y vaya muy de la mano con todo lo que eventualmente estamos esperando, con todas las dinámicas. Recuerden que aún el crecimiento, el IPC, y todos los datos económicos no han todavía mostrado el impacto que ha tenido el problema de Estrecho de Hormuz. No hemos tenido todavía el IPC subiendo gracias a el encarecimiento de las cosas, ni el valor de petróleo a nivel internacional. No hemos tenido ese problema todavía, porque aún no se publican los datos que incluyen esta dinámica, ¿ya? Los datos que van a incluir esta dinámica van a ser los datos que van a ser publicados en abril. Entonces, ahí eventualmente podríamos tener ciertos resquemores y evidentemente ciertas caídas más pronunciadas, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a ver la gráfica, por ejemplo, del S&P 500 y vamos a ver lo que pasó el año pasado, nos damos cuenta que el mercado eventualmente, muy similar a lo que está pasando este año, comienza a corregir, viéndolo por acá, acá abajo está la fecha, por favor, veanla, comienza a corregir el 19 de febrero. Comenzamos a corregir, aquí tuvo una pequeña alza, si se dan cuenta, cayó un menos 10%, como eventualmente está sucediendo ahora. Mercado rebota y bueno, ahí se sube cerca de un 10% también aproximadamente. Y luego el mercado continúa cayendo, ya cayendo cerca de un 20%, ¿ya? 21 y fracción, ¿ya? El mercado se recupera constantemente, pero este mínimo que nosotros vemos por acá se da cerca del 7 de abril. Y curiosamente, Trump anuncia que él quiere llegar a un acuerdo antes del 6 de abril. Y lo vamos a pasar a ver también, aquí también se los tengo destacado, pero curiosamente como que ambas fechas coinciden. Ya no estoy diciendo que hay que hacer lo mismo que el año pasado, pero eventualmente, por favor, chiquillos, y en base a la data que les estoy mostrando, terminamos el año en el 84,2% de las probabilidades en este caso de terminar un año completamente, un trimestre, un cuarto trimestre completamente positivo del segundo año. Estamos hablando de que lo que respecta a octubre, noviembre y diciembre tienden a ser años muy buenos para lo que respecta, perdón, trimestres muy buenos para el año 2026, en este caso segundo año de mandato de el presidente Trump. Entonces, si nosotros estamos yendo en estos momentos en mínimo, estamos viendo que estamos cotizando cerca de variables muy bajas, en este caso una caída del 10%, eventualmente deberíamos tener una rentabilidad positiva de aquí a finales de año, ¿ya? Ya sea porque los precios son atractivos, ya sea porque el técnico me está avisando, ya sea porque realmente se está dando la vuelta al mercado, que eso no está pasando en este momento, pero la data sí me dice que eventualmente yo terminaría por lo menos perdón, el cuarto trimestre del segundo año y el primer trimestre del tercer año en rentabilidades completamente positivas. Entonces, no podremos estar esperando rentabilidades positivas por lo menos durante el primer semestre del 2026. No porque no queramos, sino que porque la estadística nos está confirmando eso. O sea, es mucho más probable que nosotros tengamos rentabilidades negativas el primer trimestre, perdón, el primer semestre del 2026 y bueno, ya el segundo semestre se mejora la cosa y obtenemos mejores rentabilidades. El tema es que hay que actuar ahora. El tema es que hay que estar constantemente viendo tus precios promedio. El tema es que estar viendo si es que entraste, no sé, en Google en 400 y viendo si los precios actuales son ideales o si entraste en Amazon en 210, ver si realmente los 200 me convienen, los 180 me convienen, pero eventualmente las datas nos están mostrando que estamos
adentrándonos en el peor trimestre de un mandato presidencial y por ende, eventualmente con todo lo que eso implica, con todo lo que hemos hablado de Trump y con todo lo que esto conlleva, eventualmente terminaríamos positivo el 2026, ¿ya? Hay que estar viendo precios promedios, como le he dicho, y hay que estar constantemente revisando si me conviene entrar en los precios actuales dependiendo de la acción que usted tenga. Por ejemplo, si yo estoy viendo que Nvidia cayó de 200 a 180, pero yo tengo precio promedio en 120, la verdad es que preferiría comprar un poco más abajo. 160, 150, 130, quizás compraría, ¿ya? Empezaría a pensar a comprar. Pero eso es una decisión propia, uno tiene diferentes precios de compra, aunque ustedes hayan entrado junto conmigo, ahí obviamente es relevante estar viendo cuando yo voy promediando, si es que lo quieren ver de esa manera, pero si no, usted vea su portafolio, vea qué empresas tiene y vea qué precios promedios tiene, ¿ya? Eso lo da Fintos, lo da Rational, lo dan todos para que usted pueda ir comparando en qué precios les conviene estar promediando eso. Evidentemente mejor promediar para abajo, dado que después la subida, el beneficio es mucho mayor. Y en este caso, promediando empresas que son de buena calidad, como Nvidia, como Google, como Meta, que vamos a pasar a revisar ahora, eventualmente tendrías una rentabilidad en el tiempo bastante considerable, ¿ya? Como decía por ahí Rodolfo Ruxer, no sé si está por acá, pero eventualmente estar comprando todas estas semanas de manera escalonada es la mejor inversión que ustedes pueden tener de aquí a finales de año, o si quieren verlo un poquito más largo plazo, 2 años más, se van a dar cuenta que, ¿por qué no compré más? ¿Ya? Eso es finalmente un poco la estética que estamos viendo en este momento. Esto no es para darles menos aliento ni nada por el estilo, esto es netamente el contrario, para motivarlos, para abrir los ojos y se den cuenta que estamos ante una oportunidad importante del mercado que nos está mostrando rentabilidades que son descuentos finalmente y que eventualmente podríamos agarrar muy buenos precios para rentar de aquí a fin de año. ¿Ya? Bueno, como siempre, mostrándole un poco las estadísticas que nos muestra en este caso Goldman Sachs. Siguen proyectando para el término de año Year's End, en este caso 2026, 7.600. Miren en cuál precio estamos hoy en día, cerca de los 6.340. Y eventualmente el mercado abrió cerca de los 6.830 y fracción, ¿ya? Ese fue el precio de apertura, perdón, el precio de cierre del primer día bursátil del 2026. Es decir, de ahí hacia arriba comienza a contar la rentabilidad que puedo tener en el año 2026. Si usted compra S&P 500 bajo esos precios, eventualmente le ganaría al índice netamente por diferencial de costo, diferencial de precio en este caso, ¿ya? Pero aún así sigue siendo una muy buena alternativa si usted no tiene S&P 500 en su portafolio, no tiene QQ en su portafolio, o no tiene oro, no tiene cobre. Bueno, eventualmente pueden ser buenas oportunidades para aquí, de aquí a fin de año, ¿ya? Bueno, eso más que nada estadísticas, siempre se los comparto, Goldman Sachs, estadística fidedigna. Bueno, y pasamos entonces a lo que salió el día de hoy. Esto más que nada territorio nacional. Dice tasa de desocupación nacional fue de 8,3% en el trimestre de diciembre de 2025 y febrero de 2026, el línea de lo esperado. Y esto más que nada destacando, y me pareció relevante destacarlo porque esto marca el fin de el expresidente Gabriel Boric, donde nos muestra que por lo general su índice de desempleo estuvo entre el 8% aproximadamente. ¿Cómo podemos ver esto? Si se dan cuenta, hemos tenido desde junio del año pasado una caída del 8,9, 8,7, 8,6, 8,5 y así, mientras se mantuvo en el enero y febrero de 2026 en 8,3%. Ahora uno irá quizás a los titulares y todo el tema. Vamos a comparar si eso realmente se ha dado como el mercado estaba esperando o si es un dato exagerado. Si uno ve a 5 años, la verdad es que está bastante promedio, ¿ya? Si uno ya lo mira pandemia para atrás, evidentemente eso sube mucho, ya llegamos a cifras históricas. Pero eventualmente, si usted se da cuenta, en pandemia llegamos a un 13,9%, donde eso fue lo peor que pudimos haber tenido. Pero de ahí para atrás, si se dan cuenta, hemos tenido un 7%, 8%, no ha sido algo que esté disparado el desempleo de por sí. Ahora, esto, digámoslo de cierta manera, no es que sea un desempleo saludable tampoco para el país. Al país no le conviene que esto suceda así. Al país le conviene tener un desempleo del 4%, 5% como máximo. Ya si el desempleo supera los 2 dígitos, ya es un desempleo bastante, bastante preocupante. Pero un desempleo normal debería estar por lo menos entre el 4%, el 5% más, y a eso no debería estar. Y eso ya serían números un poco eh, eh, no preocupantes, pero sí como, oye, algo está pasando y echémosle un ojito, ¿ya? Pero bueno, aún así, para que ustedes se den cuenta, para que puedan ir revisando si es que la gestión del presidente fue buena o mala, si hemos tenido una alza del desempleo o no. Bueno, conclusiones propias las pueden sacar ustedes, pero aquí está más o menos el promedio de lo que hemos tenido en avance durante los últimos años, ¿ya? Esto es los últimos 10 años, así que se dan cuenta que no ha fluctuado mucho. Si bien antes teníamos que ser un promedio del, no sé, ejemplo, 7,5%, ahora está en un 8% o 8,5%.
desde 2024 aproximadamente que no hemos tenido bajas del 8% o inferior, ¿ya? 2022 diría incluso tendríamos bajas recién del 8%. Eso con respecto a lo que es nuestro desempleo en el país, ¿ya? Ahí más que nada data para complementar lo que pasó en la jornada de hoy. Bueno, y entramos entonces a tierra derecha, lo que está hoy en día en los titulares, lo que está hoy en día en boca de todo, y es finalmente que está haciendo Trump porque pasó el fin de semana, la verdad es que no pasó mucho, seguimos donde mismo, el viernes, como que finalmente el fin de semana como que eventualmente no pasó nada, si bien Trump publicó tonteras, hizo un montón de cosas, la verdad es que seguimos donde mismo, ya el mercado sigue el mismo posicionamiento del día viernes, no ha cambiado estructura, no ha cambiado absolutamente nada, seguimos igual, ¿ya? Y más encima con esta amenaza, dice Trump, dice que Estados Unidos destruirá los pozos petroleros de Irán, la isla de Kar, sin un acuerdo para reabrir inmediatamente el estrecho de Hormuz. Ya esto fue una amenaza, eventualmente la Casa Blanca dijo que Trump quería un acuerdo antes del 6 de abril y eventualmente probablemente se pueda dar donde podríamos buscar el mínimo que se dio el año pasado también, podríamos también tenerlo este año. Si bien el 6 de abril, si no me equivoco, es día lunes, probablemente ahí vayamos a ir teniendo bastante volatilidad en el caso de cualquier cosa. Si se dice algo el fin de semana, si no se dice nada, bueno, cualquier adelante, cualquier cosa, eventualmente va a mover mucho, mucho el mercado, ¿ya? Esta isla es la que se encuentra al frente a Irán, es la que como que divide finalmente el paso y es la que eventualmente atacaría Estados Unidos de manera fulminante para el ataque directamente a los iraníes, ¿ya? Eh, este es el panorama un poquito de lo que está pasando hoy en día eventualmente. Amenazas para allá, amenazas para acá, pero la verdad es que nada concreto, ¿ya? Recalcando nuevamente esto, el tráfico en Hormuz sigue casi paralizado. Esto, más que nada, data de Bloomberg directamente, extraído el 29 de marzo. Y me pareció también, obviamente, interesante mostrárselos por acá porque siempre hay que estar al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo, ¿ya? Bueno, entramos entonces, chiquillos, a lo que respecta a la semana, cómo se viene la semana, si hay datos, si no hay datos, hay datos importantes esta semana, pero evidentemente una semana cortita, así que hay que tomárselo un poquito con mesura, ¿ya? Vamos a ir viendo que carga esta información y vamos hablando con respecto a la semanita, chiquillos. Antes de eso, quiero también aquí recalcar un poquito lo que se habló durante aquí, lo que dijeron acá, perfecto. Bueno, ella fue la que, perdón, eventualmente dio la... Perdón, ahí sí. Se me sacó ahorita. Bueno, ella fue la que dio la conferencia y la que anunció finalmente todas estas cosas de que Trump quiere un anuncio o un acuerdo antes del 6 de abril. La Casa Blanca dice que Irán debe enfrentar o negociar enfrentar consecuencias y Trump no ha descartado una operación terrestre en Irán. Así que esas alternativas continúan latentes en el mercado. O sea, son cosas que el mercado todavía puede digerir y se puede esperar, ¿ya? Lo que el mercado no se espera es que se ataquen o no, ¿ya? Pero el hecho de que lleguen o no lleguen tropas, ya eso es finalmente algo que se está cuestionando y que hoy en día eh, no es sorpresa si pasa, ¿ya? El problema es si realmente eso llega como contra una ofensiva y realmente ingresan de manera terrestre finalmente a este ataque o a esta guerra directamente, ¿ya? Bueno. Tuvimos palabras hoy día del presidente Powell, donde también nos mencionó ciertas cosillas, donde, bueno, aquí les voy a leer un poquito. Dice, hay tensión entre los dos objetivos de la Fed y aquí esto es algo que sabíamos nosotros, algo que hemos hablado en reiteradas ocasiones, y es que la Fed tiene un problema muy grande y puntual. Tiene un problema con no saber qué va a pasar con la inflación, porque eventualmente se le va a disparar, ya sea por los altos costos del petróleo o por los aranceles o por lo que sea, pero la inflación se le puede disparar y se le puede descontrolar y por ende la Fed no puede bajar los tipos, ¿ya? Primera apreciación. Por otra parte, tienes un leve crecimiento, como vimos en lo que se presentó en el PIB Flash, donde creció menos de lo que se esperaba y que de hecho la mitad de lo que se esperaba y eventualmente un aumento del desempleo. Por ende, ambas dos cosas te incentivan a bajar la tasa. Uno no puede pensar en que el país va a crecer con una tasa de interés muy alta. Si fuera una economía muy buena, que a la gente le da lo mismo pagar caro, ningún problema. Pero no estamos en ese caso. En este caso, lo que quiere Donald Trump es bajar las tasas para que aumente finalmente la inversión y tengamos acceso a más plata, pero eso genera también mucha inflación. Entonces, ese es el dilema en el cual se encuentra hoy en día Jerome Powell y eventualmente le queda poco tiempo para ir, para tomar estas posturas, digamos que no sé si son personales de él, pero son finalmente decisiones que se toman en pro de un criterio propio
y del bien común finalmente del país norteamericano. Bueno, ¿qué dice por acá? Dice, la inflación arancelaria es probablemente un aumento de precios únicos que suma entre un 0,5 y un 1% de inflación. Ya, se dan cuenta aquí, hablando finalmente del impacto que pueden tener los aranceles. ¿Ya? Dice, todavía no se enfrenta a la cuestión de qué hacer. Es decir, todavía no saben o todavía no se han sentado a preguntarse si van a bajar los tipos, si los van a mantener, si los van a subir o eventualmente cuál será el mayor impacto que puede tener esto. ¿Ya? Y lo que sí no se descarta, y creo que estos chiquillos hay que estarnos acostumbrando a que va a ser así de aquí en adelante, y es que la inteligencia artificial está impulsando la productividad de los trabajadores, ¿ya? Y esto, si bien aquí creo que Powell es bien meticuloso con sus palabras, más allá de que la inteligencia artificial esté aumentando la productividad de los trabajadores, también está reemplazando mucho trabajo, pero eventualmente, lo ha dicho en varias ocasiones que eventualmente eso va a suceder, pero que se está dando de manera paulatina, ¿ya? Hemos visto varias empresas como Meta, como Amazon, anunciando despidos de gente porque ya finalmente no es necesario, finalmente la máquina los reemplaza y eventualmente son tareas muy cotidianas y rutinarias que se pueden automatizar sin problema, ¿ya? Bueno, eso más que nada, discursos de, o sea, de palabras de lo que dijo hoy en día Power, habló mucho más, evidentemente, pero los puntos más destacados vienen siendo estos al fin y al cabo, ¿ya? Donde hace finalmente una mención, a mi parecer, bastante tranquilizadora por parte del mercado. De hecho, el mercado se da esta vuelta un poquito alcista, pero obviamente no sigue esa senda. Pero sí como que dio estos calmantes al mercado, como dijo, tranquilo. Estamos viendo cómo sucede todo, cómo va todo, no estamos descontrolados, bla, bla, bla. Como que intentó poner paño frío a todo el asunto y como intentar dar esta impresión como de control, de que tenemos todo controlado y no va a pasar nada con quien nosotros, ¿ya? Ahora, es raro que tenga esas posturas, pero, o sea, raro en el sentido de un poco contradictorio, porque en la reunión pasada, bueno, ellos en este caso Powell, admitió que se habían equivocado un poco en tomar ciertas decisiones, que en bajar las tasas el año pasado o en tomar decisiones con mayor mesura, según lo que se había hablado. Y ahora que diga que confíen en nosotros y todo el tema, es como, oye, ¿cómo voy a confiar cómo voy a confiar plenamente si la reunión pasada me dijiste que se habían equivocado en ciertas tomas de decisiones y que aún siguen viendo estas disyuntivas dentro del mercado? Entonces, es un poco contradictorio lo que decía, pero intenta de por sí, y creo que lo transmitió bastante bien, mostrar calma en el mercado. Eso se vio demostrado y el mercado lo repercutió de esa manera. Bueno, eso fue lo más relevante de la jornada de hoy, lo que habló Powell, lo que habló también Trump después en un momento y lo que habló también esta persona de la Casa Blanca. Siendo muy sincero, no sé su nombre, no sé quién es, pero siempre aparece hablando dentro de la Casa Blanca. Bueno, vamos mañana al día martes 31 de marzo, último día hábil del mes de marzo. Mañana cierra el mes y vamos a ir viendo si cerramos negativo o positivo. Probablemente cerremos negativo, pero bueno, parte de lo que va sucediendo en el mercado. Bueno, acá en este caso tenemos oferta de trabajo JOLTS el día de mañana. Tenemos a las 11 de la mañana con Mercado Abierto. Tenemos PMI de Chicago también, antes de que abra el mercado, pero lo más relevante viene siendo las ofertas de trabajo JOLTS, que son estas, que se espera una leve disminución de 6,95 millones a 6,89 millones, ¿ya? Eso es lo más relevante de la jornada del día de mañana. También tenemos confianza al consumidor, que se espera que baje del 91,2 al 87,8. Este no sé si es indicador 100, déjenme ver, chiquillos. Indicador 100, indicador 100, indicador 100. No, este no tiene indicador 100, pero me parece mucho que hay indicador 100. Sí, creo que hay indicador 100, chiquillos. Ah, sí, no, no parece. Bueno, aquí indicador 100 quiere decir que sobre 100 hay mucha confianza en el consumidor y bajo 100 quiere decir que hay poca confianza en el consumidor, ¿ya? Así de sencillo. En este caso, habría menos confianza en el consumidor en proyecciones futuras, ¿ya? Eso es lo más relevante de la jornada del día de mañana, martes 31 de marzo. Nos vamos al miércoles 1 de abril y en este caso ya tenemos datos relevantes en miércoles porque acá tenemos el cambio de empleo no agrícola ADP. En este caso que tenemos una disminución de 63K a 41K. Ventas minoristas principales tenemos un aumento del 0,3 del 0% al 0,3%, un leve aumento. Y ventas minoristas, en este caso este es el core, ventas minoristas del menos 0,2% al 0,5%. Son buenos datos para el consumo interno estadounidense. Esto no me está diciendo que la gente está gastando como loca,
está gastando, pero de manera muy tranquila, muy mesurada, ¿ya? Es decir, que pasar de territorio de cero o de menos 0,2, pasar a territorio positivo, siempre es un buen augurio, siempre es un buen indicativo, ¿ya? Bueno, también tenemos a las 11 de la mañana PMI de fabricación, que sabemos que los PMI, PMI en este caso viene siendo no tan relevante, el más importante el PMI de servicio, donde tenemos una disminución de 52,4 a 52,3, pero aún sobre indicador 50, así que no tendríamos problema con ello, chiquillos. Eso con respecto al día miércoles, día con bastante información. Nos vamos al día jueves, último día hábil de la semana en este caso. Tenemos, como siempre, solicitudes de desempleo. Tenemos 210K a 212K, se espera un leve aumento, no es un problema, lo hemos visto en semanas anteriores. Se ha mantenido muy estable, no hemos tenido problemas con respecto a ello. Ya empieza a tener problemas cuando está sobre 230, sobre 240, ya es algo preocupante. Así que de por sí no es algo preocupante de momento. Y obviamente ya pasamos al día viernes, que el día viernes es el día en este caso, según lo que tengo entendido, está cerrado el mercado, pero aquí se publican los datos igual. eh, pero según lo que yo tengo entendido, la bolsa no va a abrir ese día, viernes 3 de abril. Les voy a confirmar esta información, chiquillos, porque me parece extraño que hayan datos cuando hay feriado bancario, ¿ya? Le voy a corroborar esto. Yo tenía entendido que esto se cerraba, pero bueno, vamos a ir viendo. A lo mejor está cerrado, pero se publican solamente los datos, ¿ya? Bueno, ese mismo día viernes tenemos datos muy importantes porque tenemos, como siempre, las ganancias promedio por hora, en este caso, que se espera una leve disminución del 0,4 al 0,3%, cambio de empleo no agrícola, que este es el NFP, ADP Non-Farm Payroll en este caso, que se espera un aumento de menos 92K a 63K. Vean por favor cómo está esta fluctuación bastante interesante. Vean por favor acá. Nosotros no hemos tenido muchas fluctuaciones negativas en cuanto a lo que respecta al cambio plano agrícola. Se dio una, por ejemplo, en diciembre de 2025, cuando tuvimos todos estos datos del mercado cerrado y todo el tema, que se presentaron datos bien como una juguera de datos. Y obviamente los datos del mes pasado, que en este caso fueron marzo 2026, que estamos en marzo todavía, pero cuando lleguemos a este dato obviamente ya vamos a estar en el mes siguiente. Y por ende se esperaba en este caso 58K, salió menos 92K. Ahora se esperan, en este caso 63K, y ojalá tengamos un número mucho mejor al cual teníamos previamente o un dato mucho mejor a lo esperado, ¿ya? Con respecto a la tasa de desempleo, que esto viene siendo para mí el punto crucial, chiquillos, de todo. Porque, a ver, esto tampoco quiere decir que si la tasa, por ejemplo, sale 4,3%, las tasas van a caer inmediatamente y bla, bla, bla y todo. No, 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 eso no quiere decir eso. Eso solamente nos está diciendo que se está mejorando en ciertos aspectos, pero puede mejorar perspectivas de tasa de interés, todo lo que ustedes quieran. Pero las problemáticas que hoy en día tenemos, si bien son importantes, en este caso la tasa de desempleo, estas pasan a ser como un segundo plano en cuanto a interpretación, en cuanto a especulación, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cuando uno empieza a decir, no, por ejemplo, supongamos que la tasa bajó un 4%, del 4,4% al 4% cerrado, ¿ya? Uno diría, no, y la verdad es que bastante bueno, sin ningún problema, bla, 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 pero la verdad es que esto no va a ser tan así el impacto. Si llegamos al día viernes con un conflicto solucionado, con una tasa de desempleo bastante idónea, bastante buena y que baje sin ningún problema, bueno, eventualmente podríamos tener un salto muy grande a lo que respecta, no sé, vamos a decir no máximos, pero sí por parte del mercado. Ahora, si eso no es así, si todavía llegamos con incertidumbre, tal cual como nos sentimos hoy en día, al día viernes, más datos malos que salgan, es decir, 4,5% de desempleo, tengan por seguro que probablemente corramos a 6.100, ¿ya? Es por parte del S&P 500. Entonces, es una semana, a mi parecer, chiquillos, como de vida o muerte. Es una semana no se va a venir compleja, o sea, no se va a venir fácil, se va a venir bastante compleja, pero no compleja por la interpretación, sino que compleja por la volatilidad que podemos ir obteniendo, chiquillos. O sea, cualquier cosa, cualquier dimes y diretes que pueda salir, cualquier palabra que pueda decir Trump, cualquier cosa que pueda suceder eventualmente, nos va a hacer mover mucho el mercado y tener volatilidades tremendas, 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 tremendas. Así que, nada, a mi parecer, chiquillo, va a ser una semana muy compleja, muy llena de datos, muy llena de información. Habíamos tenido semana, no que decir tranquilas, pero 2 semanas entre comillas tranquilas, donde no teníamos tanta data económica, macro ni microeconómica, pero sí teníamos data con respecto a lo que nos decía Trump, lo que nos decía Irán, y eventualmente esos son problemáticas bastante mayores. Ahora, nos habíamos quedado un poco tranquilos con respecto a ello, pero eventualmente estos datos
siguen siendo bastante importantísimos y estos datos sumados a lo que tenemos con Irán y Estados Unidos, la verdad es que es un problema mayúsculo, ¿ya? Así que nada, esperemos que los datos den este catalizador positivo que estamos esperando en el mercado, porque si no, van a ser puras pérdidas esta semana, van a ser eh, sí, puras pérdidas en este sentido de que no vamos a tener ninguna noticia positiva, o sea, por lo menos dame una buena, o sea, si sale todo mal, la verdad que eventualmente está todo encaminado para que sigamos cayendo en este caso, ¿ya? Ahora, si tenemos ciertos números positivos, como les decía, no es que ahora el mercado va a repuntar a máximos históricos, pero sí da un mayor sentimiento positivo a, ¿ya? Y esto, chiquillos, quiero que también lo evidenciemos cómo ha actuado finalmente Trump en las últimas jornadas, hablando del jueves y viernes, donde anunció muchas veces que estaban llegando a acuerdos, que bla, 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 que no había problema, que se iban a demorar poco, que se iban a ir pronto de Irán, pero el mercado como que sí le cree, ya puede estar cayendo, no sé, pónganse ustedes un 1% abajo. Y el mercado, cuando Trump dice eso, rebota a un -0,8 -0,7, pero aún así el mercado no está creyéndole al 100% lo que está diciendo Trump. Y eso es bastante bueno, nosotros hemos dado cuenta que haya evidenciado cómo ha cambiado el discurso, cómo una persona dice una cosa, la otra dice otra, y como que es un enredo, una ensalada de cuestiones y que eventualmente solo hacen confundir al mercado. Así que nada, hay que estar muy pendiente de lo que va sucediendo, chiquillos. Obviamente van a estar muy informados acá en Inversiones de lo que vaya sucediendo. Y voy a estar ahí al pendiente de compartir la información de Trump, lo que vaya diciendo, cualquier cosa que vaya surgiendo de antemano, chiquillos. ¿Ya? Eh, Chiquillos, por favor, estamos a la mitad de la sesión. Coméntenme si está todo claro hasta el momento. He hablado bastante, no he tenido interrupción ni tampoco ningún comentario. Por favor, coméntenme si se va entendiendo, si están todo claro, si entienden los puntos importantes de la semana, entienden dónde estamos hoy en día. Por favor, me comentan aquí en el chat, los voy leyendo, porque creo que hace tiempo no teníamos una semana tan delicada, como tan que hay que como tratarla como con pincitas, chiquillos, porque no es fácil, ¿ya? Y creo que en tiempos donde la esperanza, quizás como que todos ven la esperanza perdida, darle información precisa y entender un poco la dinámica de lo que está sucediendo, creo que es crucial y fundamental para tener más confianza en su trade, en su posición y que no se desanimen al ver sus rentabilidades quizás negativas, porque no son los únicos, chicos, está todo el mercado cayendo, no somos los únicos que estamos negativos. Si quieren ver y quieren comprobar esto, por favor, váyanse a Slick Chart, por ejemplo, acá, y ustedes pueden ver cómo va la rentabilidad del S&P 500, por ejemplo, acá. Tengo acá Historical Returns, por ejemplo. Y vamos, por ejemplo, el 2026 con un -7%, chiquillos. Eso es lo que va de rentabilidad del S&P 500. Entonces, si usted va -4, -5, -2 o va un 1% arriba en el año, le va ganando el índice, chiquillos. ¿Ya? O sea, tengan claro eso. No es para que se sientan orgullosos si van un -1 abajo, pero tengan en consideración que el mercado está completamente negativo y no son solamente ustedes, no soy solamente yo, no es solamente la comunidad de nosotros. Si usted le pregunta a cualquier persona que está invertido y que está invertido, probablemente tenga rentabilidades negativas o su rentabilidad se haya mermado y siga rentando un 50%, ahora va rentando solamente un 5 o un 10. Bueno, esos son drawdowns que se llaman, que pueden ir ocasionándose en el mercado, ¿ya? Entonces, ¿todo claro, chiquillos? Sí. Súper claro me dicen por acá. Gracias, Víctor. Gracias, Javier. Cristian Suazo, muchas gracias. Todo bien. Solo que nos estamos desangrando, anonadados, pero se entiende. Perfecto. Muchas gracias, Seba. Cristian, Janes y Chris ya no pesca exactamente. El mercado ya no pesca atrás. Y eso es algo muy bueno. Porque, bueno, no sé si tan bueno, la verdad, pero estas dinámicas han funcionado mucho, 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 mucho estas últimas 2 semanas con. eh, Te voy a atacar. Y si no te ataco, firma el acuerdo. Y no lo voy a firmar, no me habló nadie. Y es como, chucha, weón, pónganse de acuerdo y que solucionen la weá rápido. Pero en sí sabíamos, chiquillos, que de por sí, aunque pueda ser algo latero para nosotros, que puta, ya, pues pónganse de acuerdo, es la forma en la que tiene Trump de hacer las cosas, ¿ya? Por favor, no olviden el año pasado con China. El año pasado cuando salió DeepSeek diciendo, no, es que los chinos no, China superó a Estados Unidos, bla, 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 que tiene mejor tecnología. Después se supo que todos los modelos entrenados por parte de los chinos se estaban entrenando perdón, se están entrenando con ayuda de chips de Nvidia, con tecnología estadounidense y eventualmente no era nada, no era nada nuevo ni nada extraordinario, sino que era más de lo mismo. O sea, era algo igual o inferior a lo que estaba haciendo Estados Unidos o gran parte del mundo. Entonces, em, entre medio de todo esto, entre medio que pasaba toda esta cuestión,
los chinos diciendo, nosotros no hemos hablado con Estados Unidos, no hemos hablado nada, nunca hemos hablado. Y por otra parte, Trump diciendo, sí hemos hablado, China tiene que tomar una decisión, han sido muy buenas conversaciones. Por otro lado, primer ministro chino, no pasó nada, no hemos hablado, bla, 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 hasta que llegó un día, nos pusimos de acuerdo, todo en orden, perfecto, llegamos a un acuerdo, listo, ya está. O sea, y finalmente toda la parafernalia detrás que me dijo, que no me dijo, que este mintió, que finalmente era pura chaya y finalmente siempre estuvieron hablando, ¿ya? Creo que en este caso puede ser lo mismo, chiquillos, puede ser que como tienen que entender también que por parte de Irán, Irán no es una democracia libre como la de nosotros, si bien tienen un parlamento, tienen un presidente, digámoslo de esa manera, ellos son una teocracia, ellos creen, no es como que tengan una constitución ni nada, sino que tienen digámoslo como una especie de constitución, pero que se rige por lo que dice Alá, por lo que se rige por lo que se rige su libro sagrado, entonces todo lo hacen en pro de ellos, ¿ya? Entonces es súper difícil como metodología de gobierno poder entrar a estos países y cambiar su modelo de gobierno. Es súper difícil. Entonces, porque también son gente que está muy radicalizada con sus creencias, entonces es muy complejo hacerlo, ¿ya? Entonces, si bien es una teocracia bastante compleja, no creo que Estados Unidos de por sí quiera instalar un nuevo régimen. Creo que eventualmente lo haría si es que ya no llegan a ningún acuerdo, si es que ya ha echado con todo y que nadie quiere entregar nada. Creo que eventualmente podría ser el peor de los escenarios. Pero creo que así como hemos visto que Estados Unidos está matando mucho, gran parte de la cúpula iraní, creo que los que quedan hoy en día están siendo mucho más sensatos y mucho más negociadores quizás que las otras partes quizás eran mucho más radicales, quizás estos son un poquito más conscientes y tienen mucho más conciencia de la geopolítica a nivel mundial. Hay que ir viendo cómo evoluciona, hay que ir viendo cómo va esto y ir viendo finalmente si es que tenemos noticias positivas y catalizadores positivos para el resto de la semana, que es finalmente lo que necesitamos, chiquillos, ¿ya? Bueno, pasemos entonces a cómo está cambiando estas perspectivas, chiquillos, porque esta wea sí que está cambiando mucho, chiquillos. Aquí ya, perdón la confianza en las confianzas, pero quería como expresarme de una manera mucho más cercana. Perdón si asimilo los garabatos a lo cercano, pero creo que es como me nace explicarlo. Así que si a alguien le molesta, por favor me lo comenta, si no, seguimos explicándolo así. De cierta manera, chiquillos, esto estaba muy cambiante hace una semana, 2 semanas atrás, y la semana pasada, chiquillos, todos los santos días cambió esto, ¿ya? Que se bajaba la tasa, que se subía la tasa, que no se iba a subir nunca, que se subía hasta 2026, bueno, perdón, hasta 2027, habían muchas, muchas, muchas problemáticas y eventualmente nos damos cuenta que de por sí en abril, para el 29 de abril, finales del mes entrante, nos vamos a dar cuenta que todavía el 97,4% de las preferencias espera que la tasa se mantenga en el rango actual. ¿Ya? Está, ningún problema. Nos damos cuenta para junio, exactamente lo mismo, si se dan cuenta, muy pocas probabilidades para el resto. Julio, exactamente lo mismo. Septiembre, exactamente lo mismo. Octubre, exactamente lo mismo. Y diciembre, exactamente lo mismo. O sea, es decir, todavía no tenemos bajas de tipos, por lo menos en el 2026, ¿ya? Y aquí lo que más me preocupaba, chiquillos, era, y esto aquí quiero hacer todavía la mención a Powell, porque de momento en que Powell menciona que no han pensado en qué hacer con la tasa y que los shocks arancelarios y los shocks arancelarios se refiere a los aranceles, evidentemente, y al shock del petróleo, van a tener un impacto puntual y un shock muy puntual, y eso dio tanta confianza al mercado que las perspectivas de aumentos de tasa, que tanto se había hablado la semana pasada, disminuyeron drásticamente, ¿ya? Si bien tampoco era que habían 50% de probabilidades de que la tasa se iba a subir el próximo mes ni durante este año, sí habían grandes probabilidades de que esto sucediese, ¿ya? Entonces, eventualmente, hoy en día, que podemos estar hablando de esto, lunes 30 de marzo, estamos hablando de que la Fed no estaría viendo una alza de tipos por lo menos para el año 2026, ¿ya? Y esto, apreciación personal, apreciación mía, creo que este año vamos a tener una o dos bajas de tipos en el 2026, ¿ya? Creo que eso es apreciación mía, no creo que la Fed se quede con tasas muy altas todo el año, no le conviene ni por crecimiento, ni por desempleo, ni a Trump le conviene tampoco, y eventualmente sepan que en mayo se cambia el presidente de la Reserva Federal y por ende va a ser una persona muy alineada a los intereses que quiere el presidente Trump, ¿ya? Así que, nada, chiquillos, quedan muchas cosas por delante, quedan muchas cosas todavía que tenemos que ir estudiando, evidenciando, ir viendo cómo se comporta el mercado.
Así que lo que estamos pasando hoy en día, chiquillos, es algo puntual, es algo que no teníamos previsto que iba a suceder y las temáticas de inversión no han cambiado. Sigue siendo exactamente lo mismo, no ha cambiado en absolutamente nada, sigue siendo una lucha energética, nos damos cuenta cada vez más que eventualmente se necesita perdón, se necesita de una no dependencia energética externa, ya sea a nosotros como chilenos, como también a los países extranjeros en su totalidad. O sea, nos hemos dado cuenta que hoy en día el petróleo nos afectó en todo su esplendor, pero eventualmente si hubiésemos tenido solucionado ese problema, no sé, ejemplo, con centrales nucleares, con energía solar que abastezca a todo Chile, no sé, cualquier cuestión, o eventualmente muchos vehículos eléctricos, quizás no tendríamos estos problemas, ¿ya? Suena muy utópico lo que estoy mencionando, pero para allá es justamente las dinámicas de inversión donde estamos apuntando, energía nuclear, energía solar de cierta manera, que son energías renovables de por sí. Y obviamente todo lo que conecta todo esto y toda la indumentaria que lleva detrás, ¿ya? Pero bueno, eso con respecto a lo que lleva justamente en este caso las tasas de interés en nuestro país. Yo creo que, perdón, en Estados Unidos, creo que de por sí vamos a tener una o dos bajas en el 2026, chiquillos, así que ténganlo en consideración. Y esto, netamente presión mía, nadie me lo dijo, pero creo que eventualmente va a ser así. Bueno, antes de pasar a los chiquillos, creo que, no sé si se me queda algo en el tintero, antes de continuar, esto no, perdón, esto tampoco. No, chiquillos, creo que estoy bien aquí. Sí. Bueno, más que nada, para ir viendo cómo va el mercado ahora, vamos a pasar a ver, a hablar por acá. Vamos a hablar un poquito de oro, vamos a hablar un poquito de dólar, chiquillos. Déjenme empresas que quieren que revise. Voy a revisar algunas que tengo en consideración para comprar. Vamos a revisar Microsoft, vamos a revisar Google, vamos a revisar Amazon, vamos a revisar Nvidia, gran parte de las compañías Meta también, Reddit, Uber también, chiquillos, que están en muy buenas ponderaciones. Mercado Libre también, que está ahí luchando los 1600. Bueno, esto más que nada, actualización, chiquillos. Esto está en vivo, está en estos momentos. El mercado de bonos está mixto. Obviamente muy positivo más que negativo. Solamente tenemos el bono a 10 años, que es lo más relevante que le importa a Donald Trump. Y el bono a 4 meses y a 2 meses está negativo. En este caso que está disminuyendo, pero gran parte está aumentando. Así que en sí podríamos decir que el mercado de bonos sigue en aumento, ¿ya? Vean, por favor, cómo ha aumentado, se ha mantenido quizá el último tiempo, pero el rango del 5% es bastante importante ver si es que esto nos está rentando bastante bien o no. ¿Y esto por qué? Porque cuando tenemos problemas en la renta variable, y hemos visto grandes problemas en el S&P 500 en las grandes compañías, tiende a verse bastante mermado, perdón, bastante favorecido el mercado de los bonos, ¿ya? Cuando vemos que la renta variable comienza a mejorar o hay esperanza, los bonos tienden a rentar de manera negativa porque la gente no está apostando en renta fija, sino que está apostando en renta variable, ¿ya? Entonces, cuando hay problemilla, se pone la renta fija en este caso, aumenta el dólar y bueno, es el problema que tenemos hoy en día. Bueno, pasemos a ver entonces lo que está pasando con Orito, chiquillos. Vamos a pasar a verlo en un gráfico más grande, una hora, para que lo tengan en consideración. Vemos esta baja importante que hemos visto desde la semana pasada, gran baja importantísima, y se ha recuperado ya en estos momentos o durante estas jornadas. Hemos dado cuenta este impulso de altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, y aquí lo que yo estoy esperando es ruptura del nivel de 4.600 para eventualmente buscar un impulso mayor hacia niveles ya de liquidez, por ejemplo, acá que sean 4.700 y fracción o ya directamente en 4.800 y fracción, ¿ya? Ahora sí, bajamos a un gráfico menor, gráfico de 15 minutos, y nos damos cuenta que los rechazos acá están siendo importantísimos, ¿ya? Ahora, si usted quiere tomar la posición antes de llegar a 4.600 antes de que explote, podemos trazar aquí una línea, perdón, una zona de liquidez donde eventualmente el mercado podría rebotar, podría eventualmente hacer esto, vamos a ver aquí. Podría eventualmente hacer esto y continuar cayendo, o simplemente podría, si es que se le da la gana, romper ese movimiento al alza, si se dan cuenta, romper esta zona de liquidez, entramos en compra, el mercado se devuelve y después continúa subiendo, ¿ya? Eso nos marcaría un alto cada vez más alto que el anterior y seguiría con la tendencia alcista. ¿Por qué me interesa que se rompa este rango para seguir al alza? Porque aquí estamos haciendo un bajo, perdón, un alto más bajo que el anterior y los bajos son cada vez más bajos. Este bajo lo que me está mostrando, o este mechazo, si bien es un cambio de mercado en este caso, lo importante es que continúe ese movimiento alcista, que rompa este nivel de los 4.550 si no me equivoco, debe ser, ¿sí? Y continúe al alza hacia niveles de 4.600, ¿ya? Eso eventualmente para aprovechar todo el movimiento. Si se rompen niveles de 4.600 eventualmente seguiríamos mucho más arriba, ¿ya? Eso por parte del oro, chiquillos, yo no estoy viendo rentabilidades negativas en el oro, no estoy vendiendo oro, no estoy haciendo nada con el oro.
Lo que sí me gustaría sería agregar más posición en oro. Me gustan los niveles del oro en estos momentos. Si uno lo va viendo, por ejemplo, bueno, acá que tenemos oro también, chiquillos. Déjenme mostrarle aquí el gráfico que tengo. Acá, miren. El oro rebota justo en la media móvil de 200 periodos. Si uno lo va a ver acá, va a rebotar justamente ahí. Ahora, algo muy interesante del oro, chiquillos, si aquí ocupar un gráfico limpio. em, es súper importante medirlo con Fibonacci y ir viendo hasta qué niveles podríamos eventualmente cazar, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a un gráfico o de una semana, pueden tomarlo por ello. Yo aquí veo un impulso completo, ¿ya? Podemos tomarlo desde aquí o pueden tomarlo desde aquí, depende como a ustedes les guste. A mí me gusta más este impulso completo. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que ustedes pueden medir los impulsos desde, por ejemplo, acá hasta acá. Y si se dan cuenta, ya, este impulso funciona bien porque llegó al 38%, sí, sin ningún problema. Pero claro, supera el 61, ¿ya? Entonces, para mí, si bien es válido, no tiene ningún problema, es completamente válido, me gusta medir un poquito más el movimiento como general, ver como la expansión general del movimiento, y en este caso, desde donde comienza el impulso hasta donde termina, que terminó acá, ¿ya? Aquí termina realmente el impulso y si nos damos cuenta, el mercado está rebotando entre el 61 y el 50% Fibonacci, ¿ya? Porque yo tengo marcado el 50% Fibonacci como con otro color eventualmente, porque el 50 Fibonacci se le llama el nivel del oro. Por lo general el oro va a rebotar en el nivel 50 de Fibonacci, ya sea en el retroceso o en la expansión, y tiende a ser bastante, no es, sí, precisa la palabra, pero tampoco es como que va a llegar ahí y va a rebotar automáticamente. En este caso llegó al menos 61 y recién se pegó el rebote. Pero sí, son muy buenos niveles para iniciar ciertas compras. Usted se va a dar cuenta, por ejemplo, si retrocedemos nuevamente el gráfico, igual rebota entre el 38 y el 50 acá y de ahí tiende a seguir subiendo. Y si uno lo va a ver más para atrás, también tiende a tener ese mismo patrón, digámoslo así. Entonces, eventualmente son muy buenos niveles para empezar a buscar algunas compras, para empezar a iniciar algunas acumulaciones para fin de año. Teniendo en consideración que estos metales preciosos van a seguir aumentando, van a seguir subiendo de valor, porque eventualmente el dólar a nivel internacional va a bajar de valor, porque en estos momentos tenemos alzas solamente, en este caso de XY, por ejemplo, del dólar a nivel internacional, solo por el conflicto que tenemos hoy en día, los problemas que tienen internos sobre inflación, desempleo, crecimiento, y eventualmente eso encarece mucho más al dólar estadounidense, ¿ya? Yo había marcado esta diagonal, si se encuentra en el dólar a nivel internacional, donde de superarse eventualmente podríamos tener mucho más impulso. Recuerden que el dólar viene cayendo desde que Trump asume como presidente, y esa es la tónica con la cual Trump asume como presidente, tener un dólar barato, una tasa de interés barata para que la gente pueda gastar más, se mueva más la economía y eventualmente el país crezca mucho más, ¿ya? Pero nos encontramos con grandes problemas de por medio, ¿ya? Y acá esto no es porque Trump quiera tener un dólar caro ni nada por el estilo, chiquillos. Esto es netamente porque al tener daños estructurales en renta variable, la gente se va a renta fija, es decir, un guardaplata, se hacen más escasos los dólares eventualmente y comienzan a subir las rentabilidades de los bonos, ¿ya? En este caso, los bonos del gobierno estadounidense comienzan a subir, si bien ahora no están subiendo todos, pero durante la mañana subían bastante, les mandé una imagen también, y eventualmente eso hace que las rentabilidades aumenten, el dólar se aprecie en relación a las otras divisas y eventualmente tengamos un dólar bastante caro, ¿ya? Y eso es lo que vemos hoy en día, por ejemplo, en el dólar estadounidense con el peso chileno. Tenemos una ruptura de los 9,27. Yo les mencioné por acá la semana pasada que de tener ruptura sobre 927 probablemente nos quedemos en este rango de acá, que era entre 927, que son finalmente los 930, hacia 950. Probablemente estemos fluctuando en este rango porque va a ser así, a mi parecer, mientras no tengamos todavía una solución del conflicto en Medio Oriente, ¿ya? Mientras no se solucione ese conflicto, no vamos a tener caídas. Creo que el rango para el 2026 del dólar peso chileno, se lo repetió en varias ocasiones, será entre 850 y 900. Sobre este rango, si sale todo normal, lo veo bastante poco probable, pero creo que estos rangos son los que podríamos estar esperando para todo el 2026, ¿ya? Ahora, en el corto plazo. Probablemente estemos fluctuando entre estos niveles, 9,27 y 9,49, es decir, 9,30 y 9,50 van a ser 20 pesos los cuales vamos a estar fluctuando. Y tengan en consideración que cualquier solución del conflicto va a hacer mover mucho la paridad, pero en sí tenganlo también en mente, chiquillos. Esto es solamente algo, digámoslo entre comillas, pasajero. No sabíamos que iba a estar en nuestra agenda, tampoco teníamos la certeza de cuánto tiempo iba a durar, ni por qué iba a suceder esto, ni nada por el estilo, pero esto se va a solucionar, no le conviene a nadie que esto siga así, por ende, tener paciencia, esperar que se solucionen las cosas, como pasó el año pasado con Estados Unidos y China, y eventualmente tener este repunte hacia el segundo semestre, chiquillos, ¿ya? Entonces, en dólar peso chileno,
Salió una duda el otro día, por ejemplo, oye, ¿será bueno comprar dólares ahora? Bueno, la verdad no creo que sea tan bueno, era mucho mejor estar comprándolo acá entre los meses de enero y febrero, si no me equivoco, claro, enero de 2026 y febrero de 2026 fueron muy buenos precios para comprar, 8,50, 8,70 para comprar dólar, eventualmente para tener dólares para estar comprando acciones. Ya creo que en este momento es bastante carito. Ahora, si no tienes, no cambiaste, no hiciste nada, bueno, hay que pagarlo nomás y finalmente hay que asumir ese costo adicional que tiene el dólar a nivel internacional, pero eventualmente esto no debería verse así a finales de año. Puede que esté muy equivocado, pero las dinámicas de inversión, lo que nos dice Donald Trump, lo que quiere finalmente como gobierno, no apuntan a un dólar caro. Tampoco apuntan a tener una tasa de interés muy alta, chiquillos, ¿ya? ¿Cómo ves el dólar para la próxima semana? Vamos a revisarlo entonces en un gráfico de 4 horas que me pregunta aquí Víctor. Siempre yo lo veo esto en un día para verlo un poquito más a largo plazo, pero si nosotros vamos viendo en el corto plazo, bueno, aquí me va indicando fácilmente que tenemos estructura alcista, tenemos altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, y eventualmente creo que podríamos seguir subiendo, chiquillos, hacia niveles de 9,50. Creo que esta semana probablemente vayamos a 9,50. Si es que no tenemos soluciones ni nada y no, nada nos molesta, 9,50 creo que sería un muy buen nivel. Estamos ahí, el máximo que llegó hasta era 9,40, 9,39, 36, pero creo que eventualmente nos llevaría hacia 9,50 si seguimos de esta manera, chiquillos. No veo otro panorama, ya creo que ese es el rango que podríamos estar esperando. Eh, Eso, ya creo que alzas o si querías estar comprando, por ejemplo, hacia niveles de 9,50, creo que son buenas oportunidades. Lo que sí tenemos harto gap entre medio, si se dan cuenta que hay un gap entre 9,20 y 9,15, ojo por ahí, pero el dólar en este momento tiene dinámicas de continuar con movimientos alcistas más que movimientos bajistas, chiquillos, ¿ya? Hasta que no tengamos una solución del problema, del conflicto. Si bajamos esto en una hora, probablemente quizás veamos mucho mejor, pero es exactamente lo mismo, ¿se dan cuenta? Eh, si se rompen niveles acá de 9,37, 9,40, eventualmente vamos a seguir hacia 9,50, pero este es el rango, chiquillos, ¿ya? Eso. ¿Qué me dice aquí Sebastián Buch? Dice, si no tengo liquidez para comprar dólares para promediar acciones, ¿sugieres esperar a que baje o mejor asumir la compra? Muy buena pregunta. Mira, si yo estuviera en tu postura, me pegaría el rajazo, ¿no? O sea, tendría que comprar dólares. Eh, si es que no tengo guardado en caja ni nada por el estilo. Creo que por lo menos yo tomaría esa decisión. Teniendo en consideración, chiquillos, que estos precios probablemente no los vamos a volver a ver, ¿ya? Tengan presente eso, ¿ya? O sea, no estar diciendo que compren, por ejemplo, MSTR, pues, no, 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 no. O sea, estoy hablando de precios de Nvidia, precios de Meta, precios de Google, Amazon, por ejemplo, no sé. NVIDIA también, que hoy día cayó bajo 100. eh, Creo que ahí el costo oportunidad, creo que la rentabilidad sería mucho mayor en relación a lo que te podría estar costando en este caso el dólar. Pero es una muy buena pregunta. Y ahí yo, por lo menos los que me preguntan, siempre le hago la recomendación de tener un poco de caja en dólares. O sea, siempre tener caja, ya porque, o sea, y en dólar cuando esté barato, obviamente, no estar acumulando un dólar que costó lucas, ¿cachai? O sea, nada que ver. Pero es súper importante tener caja y obviamente tenerla cuando tenemos dólares muy baratos. O sea, estar comprando en 800, 890, que eventualmente volveremos a esos precios. Creo que es una muy buena oportunidad viéndolo periodo de un año, 2 años. Eventualmente esto seguiría cayendo, pero en estos momentos es bastante caro iniciar compras en dólar. Ahora, si no te queda alternativa, hay que hacerlo nomás, ¿ya? Eh, Así que, bueno, ese es mi consejo. Eso es lo que haría yo, por lo menos. Yo también, por ejemplo, yo compré dólares acá, pero si el día de mañana, por ejemplo, tengo que hacer grandes compras, me toca pagar un dólar muy caro y será lo que tenga que hacer nomás, y ya está. Me tendré que comer esa caída eventualmente en el futuro cuando tengamos un descuento del dólar a nivel internacional, ¿ya? Eso con respecto, chiquillo, a lo que es dólar, lo que es dólar peso chileno, lo que es oro. Paso a ver un poquito, chiquillos, lo que es gráficas. Si quieren que revise eventualmente precios justos, chiquillos, por favor déjenmelo acá porque tengo todavía acá la página. Esto es algo que está integrado dentro de Inversionario, así que por favor, si usted quiere saber valoraciones, salud financiera de alguna empresa, me pregunta, yo lo publico, no tengo ningún problema y para eso estamos abriendo cada vez más abanicos de oportunidades y posibilidades para los inversionarios, ¿ya? Así que si usted quiere saber el valor justo de cuál empresa esta, se lo mostramos, ningún problema. Yo aquí lo tengo información. Para esto pagamos suscripciones de información para tener mejor información y que ustedes tengan más certeza de sus inversiones, ¿ya? Así que tenganlo en consideración, por favor, no tengan vergüenza ni miedo en preguntar, oye, Cristian, ¿me podéis ver esta valoración, por favor? ¿Está bien, está mal? Por favor, tío, ténganse la confianza de escribirme y hacerlo
sin ningún problema, ¿ya? Bueno, pasemos a ver entonces, sin hablar de más, Amazon, por ejemplo, chiquillos, ¿cómo está Amazon? Me preguntaban en la mañana si sería bueno estar comprando Amazon en 200, eventualmente tenía precios de compra en 210 la persona que había preguntado. Y bueno, si consideras que es una muy buena posibilidad estar comprando con una rentabilidad negativa de un -5%, bueno, quizás sí es una buena oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Que eventualmente podríamos estar recuperando este gap, que son los 190, 180 aproximadamente, donde podríamos tener alguna caída eventualmente. Si lo vamos a ver con DeMark, por ejemplo, pero si tenemos eh, alguna reversión del precio. Mira, aquí Demar me está mostrando justamente 190 como un piso importante. Aquí me mostró un 9 que eventualmente el mercado se devuelve en este gap que se comienza a cerrar, pero aquí me empieza a mostrar nuevamente un 9 pero todavía no tenemos un término de este conteo, ¿ya? Aquí quiero dibujar, chiquillos, déjenme ver dónde está ese lapicito, porque quiero demostrarles esto. Miren, aquí. Cuando nosotros tenemos este tipo de configuraciones que son. Espérenme, se ve horrible. Ahí sí. Cuando tenemos este tipo de configuraciones, se ve horrible. Ahí sí. Ahí. Este que son finalmente como una H, ustedes se dan cuenta que es como así una H y después continúa cayendo, eventualmente esto puede continuar cayendo. O sea, si tenemos esta configuración donde el mercado rompe sin ningún problema, tengan por seguro que el mercado puede continuar cayendo. Ahora, si el mercado respeta bastante bien esa zona de mínimos, por ejemplo, que tenemos acá esta zona de gap, probablemente el mercado vaya a rebotar y tengamos ya un repunte nuevamente. Pero tiene que quedar estrictamente claro que eso va a ser así y de momento no tenemos esa certeza, ¿ya? Eventualmente podríamos tener todavía más caídas, chiquillos, pero aún no sabemos si eso va a ser así o no, ¿ya? Bueno, déjenme borrar esto. Pero estas configuraciones técnicas son importantes de resaltar, sé que muchas veces se pasan por alto, pero son interesantes de destacar, chiquillos, ¿ya? Eso con respecto a Amazon, entonces si va a comprar en 200, tengan en consideración que eventualmente puede correr hacia niveles de 100, 190, 180, que son eventualmente los niveles que nos está marcando DeMark también. Ahora, si usted quiere irse un poquito más allá, y vamos viendo, por ejemplo, el Fibonacci y todo, quizás un Fibonacci más largo de una semana, tengamos quizás mejores datos. Uno puede ir viendo, trazando aquí el Fibonacci de este punto a este punto, por ejemplo, que aquí eventualmente puede llegar a 180, donde está la media móvil de 200 p donde ha rebotado previamente, ¿se dan cuenta? Y en cuanto a salud financiera, no hay problema. Veamos este impulso completo. Estamos llegando a entre el nivel del 50 y el 61% de Fibonacci, que eventualmente estaría todo muy alineado con lo que estamos esperando, chiquillos, ¿ya? Por lo menos eso es mi recomendación con Amazon, ¿ya? Vamos a Google entonces, que también me estaban preguntando bastante. Google también, chiquillos, gráfico semanal con daño técnico de corto plazo. Estamos hablando de medias móviles de 9 y 21 periodos completamente perforadas. Va camino directo a $250 por acción, a mi parecer, que es el nivel que tenemos por acá. Vamos a trazar un poquito de DMARC a ver si nos muestra la cuenta. Eventualmente nos estaría mostrando la cuenta justamente acá en 250 como un nivel de mínimos, nivel donde eventualmente entramos previamente para iniciar este rango alcista y estaríamos buscando justamente este rango de 250 y fracción para eventualmente tener un piso y continuar este impulso alcista. Así que, ¿qué es lo que me parece más interesante acá? Es que también tenemos aquí un gap y eventualmente se podría estar cerrando. Nuevamente, chiquillos, si usted quiere ir a ver este movimiento con Fibonacci, contamos todo el impulso completo que comienza aquí y vemos cómo está este retroceso. Miren, por favor, lo medimos completo. Estamos llegando primero al 23% de Fibonacci, que eventualmente es en el rango que estamos esperando, pero el rango está entre el 38 y el 50, donde se ubica justamente también nuestra zona en la cual eventualmente podríamos estar esperando alguna caída sin ningún problema. Ahora, tampoco se descarta, chiquillos, que podríamos tener una caída hacia 220. Un mechazo que nos mande para allá, podríamos tenerlo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aún es válido ese nivel de 61%, ¿ya? Por lo general, el mercado siempre rebota entre 38, 50 y 61. En este rango, en este rectángulo que usted puede ver acá, por lo general tenemos rebotes del mercado, ¿ya? En cualquiera de esas tres zonas. Tenemos que ir viendo y observando cuál es la más probable. A mi parecer, creo que la más probable por DMARC, por técnico, 250. Y si queremos confirmar por tercer punto consecutivo, va a ser el SP500, chiquillos. Aquí, SP500, perdón, SP500, Nugget. Nugget, chicos, Nugget. Mil disculpas. Esto es papeleo. Ahí está. Google. Ahí sí.
Entonces aquí vamos al gamma, si se dan cuenta, tenemos la put wall en 265. De bajar de 265, que estamos en 273, eventualmente tendría que hacer hacia niveles de 250, podríamos estar corriendo hacia niveles de 250, que tendría aquí un apoyo, sí, quizás no tan importante, pero sí el último apoyo relevante antes de buscar apoyos insignificantes en este caso. ¿Ya? Idealmente está sobre 300 para tener la call wall, pero probablemente eso no se vaya a dar en este momento, chiquillos. ¿Ya? Eso con respecto a Google. Eso con respecto a Google. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver Meta, que yo Meta, les dije, niveles bajo 600 me gustan bastante y cayó bastante, chiquillos, por acá. Miren, podríamos estar buscando el nivel previo. Esto tenemos un gap en un gráfico diario. Si uno se va a un gráfico diario por acá, tenemos un nivel importantísimo que viene siendo este de acá, donde podríamos estar llegando a niveles de 500. Chicos, si usted tiene la posibilidad de comprar Meta en 510, en 500, por favor, hágalo, ¿ya? Es una tremenda empresa y no tiene ningún daño, digamos, como interno ni nada por el estilo. Tiene buenos resultados financieros y la verdad no tiene ningún problema de por sí, ¿ya? Puede estar cuestionado o no el CEO, que es un flojo, que no innova, bla, bla, bla. Bueno, sí, de por sí, pero es una empresa que, más allá, chiquillos, de lo que nosotros veamos como innovaciones, que tienen consumido el mundo con Instagram, con publicidad, en Meta, en Instagram también, en Threads, en WhatsApp, en todos lados saben ocupar muy bien lo que es su herramienta de negocio. Entonces, creo que para mí no es ninguna duda. O sea, si tiene posibilidad de estar comprando Meta en 500 en este gap de acá, aproveche, ¿ya? Eso por parte de Meta, chiquillos, ¿ya? Pasemos a ver también acá algunas otras empresas. Apple. Miren, Apple acá está en un rango importante y esto lo vamos a eliminar por acá. Porque aquí Meta me parece que está en un punto crucial, chiquillos, y es este rango de acá, que son los 240, a mi parecer. Vamos a buscar acá Apple, APL, que creo que a mi parecer viene siendo este uno de los rangos más importantes. Porque creo que acá, por ejemplo, estaríamos buscando la put wall está en 250, estamos en 246, eventualmente tenemos mucho posicionamiento de venta y estamos llegando a niveles de 246. Yo creo que acá, si vamos a buscar, por ejemplo, acá el tema, deberíamos tener algún apoyo, por lo menos de volúmenes no tenemos apoyos relevantes, o sea, por lo que nos muestra por acá, pero el DMARC estaríamos viendo que inició recién la cuenta, no hace mucho tiempo, se dan cuenta, damos niveles de uno 2 aún no tenemos todavía un nivel de caída relevante, pero podríamos ir cayendo si se rompen los niveles de 246 niveles técnicos, ¿ya? Em, bueno, también es un nivel que choca bastante por acá. Es un gráfico diario, tenemos todavía por debajo de las medias móviles ligeramente, pero si vamos a un gráfico semanal, o bien si tenemos daño técnico, miren, en el semanal podríamos tener todavía caídas a $200. Eso me acuerdo del año pasado cayó esos niveles, pero gran descuento. Ahora, un punto importante que quizá hemos obviado, chiquillos, y porque yo también he sido bastante crítico de Apple, a pesar de sus buenos resultados financieros me llama la atención la poca innovación que tiene Apple, ¿ya? Y en ese sentido, eh, quizás, y aquí creo que estarme guiando por los hiperescaladores que están constantemente invirtiendo plata y reinvirtiendo plata de su propia caja para tener más inversión en inteligencia artificial, me parece que Apple, no sé si fue una visión estratégica o algo por el estilo, pero no veo como que Apple esté preocupado con el tema de la inteligencia artificial. Es como que se quedó ajeno, como que se quedó afuera. Entonces, al tener como al mantenerse ajeno, se han dado cuenta que Apple no ha tenido problemas, por ejemplo, con los CDS, que son finalmente los contratos cuales no pueden pagar, o sea, los contratos o los intereses que tienen que pagar por los préstamos que pidieron para su inversión en inteligencia artificial. Ahí, como dice Cristian Suazo, Apple es la defensiva de las Mac 7. Creo algo muy similar, chiquillos, ¿ya? Es que justamente lo que dice Luis, se quedó afuera porque la implementará la IA de Google. Sí, también he leído mucha información de eso y creo que se dieron cuenta, a mi parecer, y aquí quiero ser quizá un poco especulativo, no creo saber que hayan sido tan capos para decir, ¿sabes qué? Esta bueno nos vamos a tener un problema, porque es un problema de lucas, que no vamos a tener plata, no vamos a tener cómo pagar los intereses. Creo que más allá de eso, fue un tema de que eh, dejemos que avance, asociémonos mejor, porque si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien. Y creo que ahí está el problema de Apple. O sea, no sé si el problema, pero sí el gran punto, porque Apple de por sí, si va a hacer algo, lo va a hacer bien y no lo va a hacer mal. Y de por sí, el auto eléctrico que estaba tirando y la IA que estaba teniendo probablemente iba a tener muchas fallas. Entonces,
eventualmente asociarse con otra empresa y no es algo que no haya hecho nunca previamente. O sea, lo hizo con su audífono en un comienzo con la marca Beats, si se dan cuenta. Muchas colaboraciones como de alta calidad con Hermes, por ejemplo, con los relojes. Entonces, creo que no es algo loco de ver, pero sí es algo a tener en consideración, porque uno quizás ve a Apple como, puta, se quedó atrás, como que no está innovando, pero creo que están siendo, como bien dice ahí Chris Suazo, la más defensiva dentro de las hiperescaladoras que eventualmente tienen estas rentabilidades estratosféricas en el tiempo, ¿ya? Em, Eso con respecto a Apple, chicos. Sé que tenía muchas preguntas sobre Apple, pero esa es mi visión. Eso es lo que creo con respecto a Apple. No es una mala empresa, es una muy buena empresa. Y creo que estas valoraciones que eventualmente podrían continuar cayendo, que la vamos a ir con Fibonacci ahora, aún así, creo que podríamos eventualmente buscar buenos precios de compra, no ahora, porque entramos en niveles de 200 días aproximadamente. Si usted no la tiene en cartera, creo que no es momento de ingresar. El DMARC no nos está mostrando que todavía es el momento de ingresar. Y vamos a ir viéndolo con Fibonacci porque creo que podríamos tener todavía más caídas, ¿ya? Miren, estamos recién en un 23% Fibonacci, aún no llegamos en el 38 y eventualmente podríamos llegar entre el 50 y el 61, es decir, quizá 210, 220, podríamos eventualmente estar cayendo. Espero estar equivocado, espero que no sea así, espero que se recupere y vayamos a máximo histórico, tengo acción atento de la compañía, pero no tengan miedo en el caso de que tengamos caídas en niveles que le acabo de mencionar, porque eventualmente puede suceder, ¿ya? Eso con Apple, ya vimos, bueno, me queda Microsoft entre las más cotizadas y Microsoft tiene un nivel importante aquí en $340 por acción, chiquillos, ya que es uno de los niveles que no hemos visto quizás desde abril también del año pasado. Me parece interesante también añadirla, es muy buena empresa también, no tengo duda de ello, chiquillos, y creo que en sí es una empresa para largo plazo bastante buena, ¿ya? Siempre hemos hablado de esta, creo que Netflix hablar de esa no vale la pena, hemos hablado en reiteradas ocasiones de ella. Si nos vamos a hablar de Leu, por ejemplo, Leu llegando a niveles que habíamos visto, 160, no estoy comprando chiquillos, ya, estamos esperando solamente em, revalidación en este caso de lo que respecta a su negocio en este sentido. No está quebrada la empresa ni nada por el estilo, pero eventualmente deberíamos estar dejando que caiga este cuchillo y eventualmente estar comprando niveles un poquito más bajos. Pero no estoy comprando, no estoy iniciando compras, no me está dando ninguna opción de compra en este momento, ni que sea la vuelta ni nada por el estilo, así que eventualmente la estamos esperando. Sufrió una caída de un 7% el día de hoy. La semana pasada subía cerca de un 7 y un 14% eventualmente. Y bueno, hemos visto temáticas de esta manera, chiquillos. Las que sí, chiquillos, y creo que aprovechen de comprarlas, chiquillos, por favor, son las empresas financieras. Estamos hablando de JP Morgan, Visa, Berkshire Hathaway, Bank of America, Citi. Por favor, si usted no tiene empresas de estas, aproveche de comprarlas. Tenga en consideración, chiquillos, que mientras las financieras estén abajo, el mercado no va a subir, ¿ya? O sea, es lógico, o sea, no. Si bien podemos ver que en ciertas ocasiones las financieras están cayendo y todo lo demás sube, sí, eventualmente muy pocas, pero tengan por seguro que si las financieras no están bien, el mercado no va a estar bien, ¿ya? Aquí me dicen la última, vamos a mirar Tesla. Vamos a ver cómo está la cosilla por acá, chiquillos. Bueno, Tesla yo había marcado el nivel de 400 como nivel importante y les mencioné también, y me acuerdo mucho en ese momento, de pueden comprar, pero ojo, no tenemos ruptura, no hay ruptura de la diagonal, y esto lo vimos en un gráfico diario, y eventualmente podríamos seguir corriendo a niveles un poquito más abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta diagonal se ha respetado muchísimo, y creo que eventualmente Tesla, con el descuento que tiene hoy en día, la va a ir buscando un poquito más arriba, ¿ya? Vamos a ir a buscar, a mi parecer, niveles de 320, que son los niveles que podemos marcar por acá. Vamos a ver un poquito de DMARC, chiquillos. DMARC. Que cargue aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Miren, eventualmente me está marcando un nuevo conteo. Tenemos un 9 acá, no con tanta fuerza. Pero, claro, niveles de 340, 330 está viendo por acá. No me queda claro todavía por acá, chicos, pero lo que sí me muestra es que podríamos estar eventualmente buscando alguna reversión. Acá tenemos un puntito, que eso también nos está mostrando un cambio importante de la tendencia. Ahí se dan cuenta que también importante, es como un flujo importante, pero no me queda claro. Quiero medir aquí un poquito con FIBO todo este impulso, que va a estar un poquito en un gráfico semanal. Miren, voy a medir este impulso completo acá, ¿ya? Si bien no se ve tan claramente, pero es el último impulso que tenemos. Claro, estamos en el 50 y eventualmente podríamos llegar al 61, chiquillos. Eventualmente.
ya que serían 320, que es el nivel que estamos buscando, ¿ya? Em, Eso con respecto a Tesla. QQ me preguntó acá Víctor. Bueno, QQ, 530 chiquillos. Este es mi nivel, lo marqué en la mañana, me acordé justamente, 530 es el nivel que estamos aquí luchando, ¿ya? Ese es. Parece lógico, chiquillos, pero duele verlo que caiga un poquito más. Duele verlo, chiquillos, duele, duele, duele. Pero parece lógico este nivel de acá. Chiquillos, mi consejo, por favor. Yo estoy entrando toda la semana, estoy comprando toda la semana, no sé, 50 lucas, 30 lucas, 80 lucas en diferentes posiciones. No sé, pues estoy hablando de QQQ, SP500, Amazon, Nvidia, bueno, perdón, Nvidia no, Visa, JP Morgan, empresas que sé que eventualmente al final van a estar más caras. Y no lo estoy haciendo con grandes cantidades de plata, tío. No estoy comprando 1 millón todos los días, como les decía, no sé, 50 lucas, 80 lucas toda la semana, 40 lucas toda la semana, 20 lucas o 10 lucas o lo que usted tenga, pero que empieza a promediar, ¿ya? Estos son, como les decía, buenos precios para iniciar compras. Tengan en consideración, chiquillos, que empresas como Tesla, Amazon, Nvidia, no van a quebrar, chiquillos. Tienen buenas valoraciones, son líderes de mercado, son las empresas que están llevando al avance tecnológico que hoy día estamos teniendo y eventualmente no van a tener daño eh, crónico, digámoslo así, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, temáticas que empiezan a cambiar, como en el caso, no sé, pues de Duolingo, que tienen un poquito más como de incertidumbre en cómo va a seguir su negocio. En el caso de Meta, en el caso de esto, no hay incertidumbre con respecto a ello. Entonces, es ruido de mercado, chiquillos, es como le he dicho yo, es farándula financiera, no ha pasado nada en el mercado más allá de lo que hemos visto con respecto a la guerra de Irán y Estados Unidos, pero eventualmente las temáticas siguen iguales, las dinámicas siguen iguales. Trump se va a reunir con Xi Jinping en China nuevamente porque tienen que arreglar, obviamente, las temáticas que tienen que ver con respecto a chips, a tierras raras, a uranio. Entonces, tienen que hacerlo, tienen que... están todavía ahí en el abanico de posibilidades que tienen que solucionarse todavía. Entonces, las posibilidades siguen ahí, las rentabilidades están ahí, las inversiones siguen ahí y las tesis de inversión siguen iguales, chiquillos. Cuando haya algún problema, algún cambio de tendencia o algún cambio, se lo iré obviamente mencionando. Ahí, como dice Cristian, dolor Duolingo -70. Sí, duele bastante ver la posición de Duolingo, la verdad, chiquillos. Y bueno, con esta noticia que se están convirtiendo los audífonos en traductores como de manera automática, evidentemente estamos viendo una disminución negativa por parte del precio, ¿ya? Ahora, Duolingo, en cuanto a su valoración, si estaba en 400, estaba muy sobrevalorada. Debería estar cerca de 200, 220 aproximadamente el precio de acción. Y bueno, sigue estando muy infravalorada. Eso no quiere decir que le metan la casa ahora, chiquillos, no, por favor, no. Pero por favor, nuevamente el consejo. Si usted va a entrar al mercado, chiquillos, hágalo escalonado, hágalo con calma. No estamos viendo todavía el fin, no estamos viendo el piso del mercado. No sabemos qué va a pasar. Todavía queda por lo menos toda esta semana previendo qué va a suceder. Eventualmente, cualquier solución al conflicto no llegaría hasta antes del 6 de abril, como tiene marcado Trump, y por ende para eso quedaría todavía una semana más, ¿ya? Entonces, mi consejo es compre, no le meta a la casa, compre de a poco, vaya comprando muy de a poco, vaya haciendo entradas escalonadas, cosa que pueda estar comprando en 500, 450, 480, 520 y así, de manera que pueda ir acumulando mucha cantidad de posición barata en este sentido. Aproveche de ver sus precios promedios, se lo he dicho también en reiteradas ocasiones, vean sus precios promedios porque eso es lo único que los va a ayudar a ustedes para ir definiendo si los precios a los cuales está hoy en día la posición les convienen o no, ¿ya? Eso pues chicos, espero haberlos ayudado, espero haberlos también dejarlos un poco más tranquilos con las temáticas que tenemos hoy en día en el mercado. Sé que es bastante complejo, me gustaría ser más alentador con las noticias que les estoy entregando, pero eventualmente tampoco les voy aquí a sentarme a mentir ni a decirles que va a estar todo bien y que vamos a estar felices mañana, ¿ya? Entonces, eso pues chicos, ¿ya? Me tiene bastante contento que estén conectados acá. Por favor, ocupen la aplicación que se las dejo por acá. No se las compartí, mil disculpas, que es justamente esta de aquí, donde les dejé, dame un segundillo. Es esta de acá para que la pasen a ver, chiquillos. Ustedes pueden entrar con esta de acá. Ustedes entran con la clave es voy de Deep 26. Bueno, y aquí ustedes pueden entrar justamente a lo que respecta a todo el portafolio alta beta. Ustedes aquí pueden ir evidenciando justamente la rentabilidad acumulada, la rentabilidad promedio mensual, el medio extremo que tiene el mercado, un poquito de las últimas compras que estamos haciendo, noticias de mercado, entregas de resultados por parte de las últimas compañías.
Y aquí ustedes pueden ir luchando, por ejemplo, en inversionarios tienen todas las compras por mes que hemos ido haciendo, cuáles han sido las rentabilidades, acá el resumen anual de cómo va el año pasado cómo estuvo, las rentabilidades actuales y las posiciones que estamos teniendo en general, chiquillos. Ya este es el portafolio alta beta y esto es finalmente el portafolio a largo plazo y resumen anual que estamos teniendo por acá. Si usted quiere tener una calculadora de interés compuesto, la puede sacar por acá y también puede sacar algunas rentabilidades, ¿ya? Esto no quiere decir, chiquillos, que no voy a estar publicando las compras y ventas, la voy a estar publicando igual, chiquillos, no se preocupen, esto solamente para tener un mayor orden en nuestras posiciones, para que ustedes puedan ir viendo para atrás cuánta rentabilidad llevamos, qué rentabilidad sacamos y qué posiciones estamos y qué rentabilidad llevamos a la fecha, ¿ya? Netamente, chiquillos, pero lo aprovechen, usted entra, se registra una pura vez y ya está. Pero es algo que queríamos, evidentemente, estar solucionando porque encontramos que era muy feo tener solamente un Excel ahí dando vuelta. Así que eso, pues chicos, mejorando siempre para ustedes. La próxima semana ya espero tenerles listo el tema del posicionamiento de opciones, el delta y el gamma, para que ya estemos con toda nuestra información propia y no tengamos que estar dependiendo de páginas que se caen o algo por el estilo. ¿Ya? Así que eso, pues chicos, de verdad que le agradezco su compañía. Por favor, coméntenme si están bien, si les pareció bien la información, qué tal les pareció la nueva actualización que hicimos. Cuéntenme, por favor, antes de que me vaya, antes de que me despida. Chao, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, muy buena noche. Esto va a quedar subido el día de mañana y estamos a la hora de cualquier cosilla. ¿Ya? Mañana trading en vivo, 10:30 de la mañana, recuerden, y nos vemos mañana. Cuídense. Chao, chao, que estén muy bien. Buenas noches.